Olá, olá, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube Hola, Justiça e buenas Paz a noches a Todos. todos. Bem-vindos a mais uma live Por do nosso querido aquí, irmão por el querido canal de Dong. YouTube, E já estamos aqui para também com os una nossos live más convidados, o con nuestro Rafael Rocha hermano e o Donkey Daniel Versosa, aqui de Sumaré. Boa noite, irmão Pedro. Boa y noite, los amigos. Tudo invitados bem? Daniel Rocha. Boa noite, André. Buenas noches, amigos. Boa noite, Rafael. Buenas Boa ¿Cómo noite, noches, están? Daniel. Andrés. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Daniel. Boa noite, André. Boa noite, Daniel. Todo mundo. Boa noite, irmão. Buenas noches. Amém. Buenas noches, hermano. Hoje nós estamos com os convidados de Sumaré, Hoy estamos con los Rafael invitados Rocha de Sumaré, e Daniel Versosa. hermano Rafael Rocha Ah, y Daniel Versosa. eu queria, antes mesmo de começar a Ahora, abordar a mensagem, antes de comenzar, yo eu quería, apresentar, antes de comenzar con hablar del mensaje, são de quería Sumaré, presentar a estos hermanos. na verdade, como Son de Sumaré, como modelo ou exemplo en verdad, para demais igrejas, né? como modelo Nós o almoçamos ejemplo com para os las irmãos de iglesias. Campinas, En la semana pasada nosotros disse almorzamos para con os los hermanos de irmãos Campina que é muito importante y yo les dije a los termos hermanos a que es muy a importante que introdução nosotros de tengamos jovens maduros, mais maduros da la igreja, introducción de que jóvenes acompanhem ya más a maduros en la palavra iglesia de para que perto, acompañen seguindo, correndo la atrás palabra de cerca, das conferências, siguiendo la das conferências palabra, siguiendo regionais, detrás de los mensajes y las onde está conferencias de las sendo conferencias liberada a regionales, palavra, né? y Isso donde está porque siendo isso liberada la em palabra. todos os lugares que isso ¿Por qué es ocorre, esto? a igreja, Porque né, daquela todos los localidade lugares donde muda, esto sucede, la porque iglesia en esa ciudad cambia, realmente a palavra renova, a palavra porque dá realmente la direção, palabra né? A renueva, palavra leva la outro palabra ritmo, da né? Leva a dirección igreja para outro y ritmo. la palabra Então, tiene a igreja em otro Sumaré, ritmo y né, lleva a la iglesia a otro um ritmo. exemplo Entonces la iglesia en muito Sumaré claro disso, né? es un ejemplo E muy a claro graça de do eso. Senhor, a igreja Sumaré Gracias al Señor sempre, né, que la desde iglesia en Sumaré de tempos para siempre, cá, uma igreja muito fiel, né? desde hace un tiempo para Sempre aquí, ha sido una iglesia providenciado muy um fiel, apoio para nós, mas de ha qualquer sido forma un ainda apoyo para sentimos nosotros, pero de cualquier talvez manera aún sentimos un um pouco poco longe. Mas graças a que Deus que estaba un nós poco começamos a ter alejada, un uma poco série de lejos, comunhões na pero gracias a estância, Dios que comenzamos a tener una com serie de várias comuniones en la regiões, com os irmãos estancia, líderes de várias regiões, con varias e regiones, con nós los hermanos começamos a líderes de varias insistir, o regiones. irmão Ami, né, demais Y irmãos, nosotros começaram a comenzamos insistir a para insistir, que el hermano Amir y os otros irmãos mais hermanos jovens de comenzaron a Sumaré insistir pudessem se para que los engajar, hermanos más jóvenes participar, de e Sumaré graças ao Senhor que puedan desde estar que alineados esses irmãos y puedan passaram a participar acompanhar de y perto a desde palavra, que estos hermanos não pasaron tem a acompañar mais, de né, cerca la palabra, distanciado e no hay sendo ido más atrás das distancia conferências regionais, y fazendo ellos están revezamento, corriendo detrás né, de las para conferencias acompanhar de perto regionales, e quando tem ellos van, uma hacen palavra turnos, em entonces São un día, Paulo, un tiempo va uno, otro eles tiempo va vão otro. sem Cuando hay problemas, palabra en e San isso tem Pablo, trazido ellos vienen hasta muito San frescor, Pablo sin muita ningún problema y renovação, eso ha né? traído A mucho igreja em Sumaré frescor, hoje é mucha outra. Isso renovación também y la deu iglesia en condições Sumaré es para otra. ter a casa Y de eso dio adolescentes e condiciones aí, né, o para trabalho tener com os casa de adolescentes adolescentes. floresceu. Isso, Y né, el e trabajo con também los tem adolescentes ajudado as outras floreció. igrejas da região, da Y eso ha microrregião. ayudado a otras Isso, iglesias de né, la está región, levantando de la outras casas de microrregión, adolescentes, outros y eso está adolescentes também. levantando otras casas Os de capitães de adolescentes. tropas e os intendentes estão Los começando a capitanes de tomar tropa, gosto, né, intendentes están comenzando pela a tomar participação. gusto Isso, né, isso tem por nos alegrado participar muito e nós y encorajamos todo também eso os nos irmãos alegró de mucho. Campinas a fazerem o Y mesmo. nosotros E alentamos a graças ao los hermanos de Senhor, Campinas que hagan lo tenho três ou mismo. quatro Gracias al desses Señor. que têm a idade 3 o 4 para ser valente de de Davi, esos que os tienen en la jovens edad mais ya de maduros, ser valientes de estiveram em São David, los Paulo, hermanos pudemos jóvenes más ter uma maduros, conferência no final estuvieron de en San semana, Pablo, uma palavra no final de semana, pudimos tener una e eu conferencia acredito que eles estão este fin de animados semana. para também seguir esse mesmo caminho, né? Então, eu queria que vocês, né, Rafael e Camino. Daniel, vocês se apresentassem Entonces yo quería e que usted, falassem Rafael y brevemente, Daniel, né, se desse presenten benefício, y né, de hablen acompanhar a de los perto o que hermanos mudou, né, de na este vida de vocês, beneficio o que de mudou acompañar de no cerca y serviço e qué es também na lo que igreja. cambió en sus vidas Amém. y en el servicio y Eu también sou en la Rafael iglesia. Rocha, né? Sou da igreja em Sumaré. Yo soy Como o Rafael Pedro Rocha, falou, realmente, de la iglesia en os Sumaré. irmãos incentivaram a gente bastante, né? Aqui da igreja em Sumaré a Los hermanos acompanhar de nos han perto incentivado mucho a palavra profética. E a isso, acompañar de cerca la no palabra. começo, para a gente soou um
desafio, porque Eso desde el comienzo necessidade para nosotros era talvez deixar uma igreja fue relativamente maravilloso. pequena, né? Apesar da igreja em Sumaré ser uma igreja Sumaré era linda, una com iglesia bastantes irmãos relativamente pequeña, bem firmes, a gente ficou receoso, porque eu con servi no serviço de bastante música, hermanos firmes. o Daniel e o Daniel, o Márcio Uh, no audiovisual, então a gente até ficou receoso de Daniel deixar sirviendo al a servicio igreja de na mão música, en el de audio, você, né? Mas a la gente visual, ouviu a palavra, ouviu o incentivo dos irmãos e mas decidimos seguir estamos perto, né? Então, oyendo a la gente tem palabra, feito bastante incentivando a los esforço hermanos para poder a acompanhar, como seguirte você falou, de cerca e para hacer, realmente a igreja, a gente percebeu que a haciendo igreja de esfuerzo Sumaré para mudou, acompañar. né? Os intendentes, eles estão Ahí la iglesia de reagindo, Sumaré os cambió, adolescentes reagiram, né? E o fato da gente estar reaccionaron los acompanhando adolescentes facilitou, né? Como os irmãos falam, facilitou por trazer el hecho de a palavra atual para estar eles, nosotros de acompañando, forma que quando a gente facilitó chegava na reunião de y domingo, la assim, a palavra palabra estava fresca já, a gente tuvo já tinha ouvido, a gente gran estava acompañamiento. alimentado La dessa palabra informação e fresca, isso era muito mais fácil, né? Então a gente tem la buscado isso cual por nos estar perto aqui em alimentaba, São Paulo, né? É fácil, relativamente lo cual fácil es para más domingo a fácil. gente ir, né? Sábado, e as comunhões, como Es costumam relativamente acontecer, ir los a domingos, gente tem essa misericórdia do cuando, Senhor que fica no nosso quintal, né? Então, cuando na hay sexta-feira à actividad aquí en la noite, estancia, entrava nas comunhões aí da região 8, região tenemos, 4, região 1, venimos né? Sempre que a gente a la furava, comunión assim, aquí. entrava, né? Então, isso realmente nos Entonces aproximou entrábamos a esta da comunión. palavra e nos Eso nos fez aproximó más ver a água fluir, né? E essa água não só ver, como y fazer nos fluir hizo para a igreja, sentir y né? ver el agua Fluir para a fluir, igreja. E realmente, assim, os porque el adolescentes agua fluyó para la estavam iglesia. com esse frescor, né? Em Ribeirão, quando o irmão Pedro comentou, na Los verdade, quando ele adolescentes terminou a están con mensagem, ele tinha el frescor. aquele gostinho de que ia ter mais, né? Cuando el A hermano gente já, Pedro na hora, já olhou libera um los para o outro e falou assim: mensajes, olha, vamos ter que ir para São Paulo, ya porque nós vamos pegar todos os inmediatamente adolescentes, né? nos miramos unos a E foi isso otros que y decimos, aconteceu, né? tenemos que ir a San Pablo a escuchar la Juntamos todos os palabra. adolescentes e fomos, né? Num Nos, grupo nos juntamos todos los organizado por capitanes, los irmãos lá em torno de adolescentes, 60, nos porque a gente busca mais organizamos irmãos lá de Sumaré. E realmente estar de y perto allá tem mudado pudimos nossa contactar que vida, habían tem otros mudado hermanos de a Sumaré nossa allá relação com a palavra, tem en San Pablo. mudado Esto nos nosso ha viver diário transformado e nuestra graças ao Senhor relación tem con la acontecido, né? palabra. Uma igreja tem sido mais fresca, Gracias al Señor por cheia el de vivir de la vida, cheia de iglesia, palavra, ativa la cual está llena de vida, só llena de palabra, dispensando até, activa, como o irmão disse, transbordando, né? A gente já está ajudando algumas regiões, algumas igrejas da região, transbordando. e isso tem acontecido, né? Alguna de las iglesias de la región, Amém. todo esto ha pasado. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Eu sou o Daniel Versosa, e Amén. estamos aqui com Buenas noches, hermano. Yo soy Daniel mais irmãos Persosa, aqui em Sumaré, né? Como o irmão Pedro citou. E aquí con realmente, Rafael y los demás hermanos nos aquí en aproximarmos Sumaré. da palavra fez toda a diferença, né? Realmente Primeiro, nosotros nos individualmente, para hemos nossa vida, aproximado para a la nossa comunhão com palabra, o Senhor. primero E segundo, individualmente para para ajudar nuestra a igreja vida, nuestra também, né? comunión Eu con el preciso Señor, dizer y que segundo, os para ayudar a la adolescentes iglesia. imediatamente já reagiram, já estavam, né, Es tomando, necesario muitas decir que vezes los até nos adolescentes están muy empurrando, né, activos, puxando a gente para estar próximo, para conduzi-los, né, empujándonos isso há um ano para que e meio nosotros los atrás, né? conduzcamos. E então foi muito saudável, muito Y positivo. esto E pasó mais 1 año y medio recentemente nós atrás. fizemos um trabalho mais próximo Esto nos da ha parte dos dado mucha intendentes, salud. né, também trazendo eles para estarem juntos Y na casa de ellos adolescentes, más servindo. próximos a los E intendentes, pouco a pouco estando os irmãos junto a la foram se casa de aproximando. adolescentes, E sirviendo. foi muito interessante Y porque poco a tivemos poco los hermanos se algumas fueron experiências aproximando y muito fue muy ricas, né? Por interesante exemplo, para ir para Ribeirão mesmo, nós porque estávamos tuvimos preocupados experiencias muy como ricas. levaríamos os adolescentes, né? São bastante adolescentes. Nosotros estamos E preocupados de decidimos que a cómo gente ia pegar llevaríamos los carro para adolescentes, poder ir para lá, mas e recursos, né? o Como sea, fazer? alquilando Mas carro foi para só poder abrir a ir. boca ali no grupo dos intendentes que imediatamente Pues pediram solamente essa abrir la ajuda, né? boca. Ofertas e Inmediatamente etc. Para São Paulo semana passada foi a llegaron mesma las coisa. ofrendas. Então os irmãos estão Fuimos para alegres San servindo Pablo la junto com os semana adolescentes, pasada. perguntando onde Los você hermanos están saiu, o que alegres vai sirviendo a los acontecer, né? adolescentes, E resultado haciendo interessante salidas, é que viendo lo que nessa está conferência pasando, internacional nós con estamos resultados batendo todos os interesantes. recordes aqui por Sumaré. La conferencia internacional estamos batiendo récord Em de relação a presencia. ano e meio atrás, né, na conferência de setembro de 23, En nós relación dobramos con os 1 año y medio adolescentes atrás, aqui da en igreja. septiembre de 2023. Foi muito gostoso ver a alegria no rosto dos irmãos,
ahora está más agradable la vida de la iglesia que en Sumaré. Tem o desfrute da palavra, né? Graças a Deus. Estamos empeñados en servir y disfrutar la palabra, gracias al Señor. Fizeram ônibus para BH, né? Foi um monte de gente. Depois Hicieron a gente se encontrou também. alquilar un ómnibus para Vocês foram ainda Belo Horizonte. Bauru e tal, né? Não estão vendo distância, né? También para Bauru, Todo mundo, né, irmão Pedro, para ouvir a palavra profética. Então, bonito. para llevar a todos. Não, na verdade, Es muy, esses muy adolescentes aí bonito que en realidad En lo que se está verdad, haciendo. estos aí adolescentes os capitães no Valente de Davi, que né? E están se- colocando se- fuego en los se capitanes y eles valientes de não David, levassem os adolescentes si fizeram, ellos né? nos llevan a É los que eles adolescentes cutucam, né? Então, graças ao Senhor por esse novo, ellos son né, los que ambiente, impulsan. de alegria, Gracias de por vida, este nuevo de ambiente novo ritmo, de alegría, né? de vida, Isso de nos nuevo ritmo. possibilita, né, de encorajar outras Eso igrejas a posibilita seguirem esse modelo. de alentar a Não- otras não iglesias de precisa seguir se este modelo. preocupar, você, No eu necesita não vou preocuparse. viajar tanto porque eu Usted, preciso cuidar yo da no voy minha a viajar igreja. tanto porque yo necesito Vocês sabem que, cuidar de mi iglesia. pela experiência desses Ustedes irmãos, saben, é justamente por eles por las saírem experiencias de estos e hermanos, es levarem também os justamente adolescentes porque e ellos outros salieron jovens, y e llevar outros también a los irmãos, né, adolescentes y otros para jóvenes acompanhar de y perto otros a palavra, hermanos é que a igreja para em acompañar de Sumaré, cerca la palabra. ficou Es que la iglesia en renovada, né? Se Sumaré tornou uma outra igreja. se Então renovó, não precisa se você renovó y se ficar, tornó né, otra iglesia. preocupado, Entonces no né, necesita que olhando só para o usted seu umbigo, se mas é preocupe importante sair mirando um pouco, solamente né, su da sua ombligo. esfera e olhar Es a importante graça salir un do poco de su Senhor como um esfera todo. y E mirar você la saindo obra pouco del do Señor como un poço, todo. você vai Y entender, usted né, saliendo a un poco del amplitude pozo, da obra do Senhor ustedes no van a seu entender coração. la Também vai se amplitud de la obra del ampliar, Señor né? y su Então, corazón graças ao Senhor también por será isso, ampliado. que eu tenho Gracias al insistido que Señor por esto. isso que eu acabei de Yo falar he da igreja de insistido Sumaré, como y es lo que yo hablé acompanhando esto a de la palavra iglesia en profética Sumaré, e a palavra como mudou acompañando la a palabra de situação, a cerca. condição Y la palabra espiritual da cambió la igreja, né? situación y la condición espiritual de la As iglesia. mensagens que nós estamos Justamente desfrutando. los Quer mensajes dizer, que o nosotros governo estamos do disfrutando. Senhor sobre Es a decir, igreja el gobierno del Señor pela sobre la palavra iglesia que sai da es boca dele, justamente a né? través de la palabra que sale de su boca. Vamos dizer assim, ter a Bíblia na mão, No es mas nós precisamos solamente falar o do meramente Senhor, tener la né? Biblia en la mano. E Nosotros necesitamos de hablar del falar é que Señor. muda as coisas, porque Y ese hablar falar es de que Deus, se que nós cambia nos las cosas. acompanharmos, Porque ese nós hablar de honrarmos, Dios, nós si nosotros ouvimos acompañamos atentamente, y nosotros né? honramos y Assim oímos como em atentamente, Êxodo 19, así quando o como Senhor Jesus, en né, foi Éxodo quando Deus 19, tirou o cuando el povo Señor, do Egito cuando Dios e levou até o sacó al monte pueblo de Sinai, Egipto e ele y falou lo com llevó Moisés, al monte e Sinaí, Moisés falou y él ao habló povo, con Moisés, se o povo, né, y que Moisés le diga al pueblo, diligentemente si el pueblo, ouvides a minha si voz, dieres oído a mi voz né, os meus, y guardares a mi minha pacto, aliança, né? Então eu não sei se vosotros seréis mi especial tesoro. Yo no sé si en la construcción gramatical de esta sentencia o de esta frase, esa palabra seréis, si es algo condicional, una conjunción condicional. Cuando una sentencia comienza con seréis, que es una conjunción condicional, se torna una oración, una sentencia con la palabra sí, sí diereis. Entonces es una condición para que un hecho ocurra. Entonces, si usted mira Éxodo, yo no preparé para hablar por acá, pero vamos a empezar por aquí. Vamos a ver Éxodo 19, porque estoy preparando un bosquejo aquí y yo vi esto hoy. Aquí dice, Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, Dios da una condición al pueblo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
vosotros, entonces, si esta condición se cumple, entonces el resto es lo que va a ocurrir. Entonces, lo otro va a ocurrir. Entonces, miren bien, la condición que Dios le da al pueblo, el hecho, para que el hecho ocurra como él describe, es justamente oír la voz con diligencia y guardar el pacto. Entonces no pide otra cosa. Dios no pide otra cosa. Ah, si ustedes no pecan, si ustedes todos los días hacen tantas oraciones, o todos los días hacen esto, aquello. Dios no pone ningún montón de condiciones. La única condición es oír la voz con diligencia y poner esa palabra en práctica. Entonces, el gobierno de Dios comienza por ahí. Entonces, cuando Dios habla, el pueblo escucha diligentemente y pone en práctica. Eso es un gobierno. Dios habla y el pueblo ejecuta, entonces eso es gobierno. ¿Qué sucede entonces? Entonces, si pasan estas condiciones, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Basta entonces que atendamos esta única condición, que esta condición es oír diligentemente la voz del Señor y guardar su pacto. Entonces el pueblo será una propiedad especial tesoro y también el pueblo va a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Dios es responsable de hacer el resto. Dios es responsable de hacer con que ellos sean realmente su especial tesoro. Dios es el que va a hacer de ellos un reino de sacerdotes y hacer de ellos una gente santa, una nación santa. Esto está muy claro. Entonces, si una iglesia sigue de cerca la palabra, oye diligentemente la palabra y la pone en práctica, esta palabra, el resto el Señor hace. El Señor da alegría a esa iglesia, el Señor da vida, viene la vitalidad, la energía, vienen los adolescentes, energizan todo, los jóvenes tienen alegría, los intendentes están dispuestos a servir. Por eso, ese es el secreto. Entonces, solo por ahí vemos que el gobierno de Dios es por medio de su palabra. Amén. Realmente es así. Hace una semana llamamos a unos hermanos para ir para San Pablo. Invitamos a los intendentes. Y una hermana llamó la atención porque ella fue llevando 3 adolescentes. Y al final, cuando la encontré en la estancia de vuelta, yo le agradecí porque ella nos hizo un favor. Hermana, muchas gracias por haber llevado a estos adolescentes, haberlos conducido. Muchas gracias. Ella con una sonrisa que yo nunca había visto en su rostro. Más bien me dijo, yo te agradezco a ti. Percibimos que es el oír de la palabra. La hermana el día domingo tomó su carro, fue hasta San Pablo. Es cansón. Uno sale más temprano que lo normal, que uno se para los domingos. Y eso da mucha alegría. Esperamos era pocas personas, más el hermano no hizo el servicio de música ahí en Sumaré, más estábamos preocupados. Y él fue para poder ayudar. Y soberanamente el Señor envió varios colportores. Y ahí fue maravilloso porque los hermanos sirvieron, tocaron batería, teclado. Fue realmente maravilloso estar de cerca y escuchar la palabra.
Gracias al Señor tenemos agenda positiva para el 2025, varios viajes para ir a Brasilia. Estamos esperando a ver si los pasajes de Foz do Iguazú da una bajada, porque el pasaje ahora en este momento está cara. Mi experiencia es, considerándolo delante del Señor, esto exige mucho de nosotros. Tenemos actividades familiares y surgen situaciones. Entonces pensamos que vamos a faltar en un lugar para estar en otro lugar. Más gracias al Señor que hemos sido fiel siendo su propiedad particular. Tuve una evaluación de mi jefe y sorprendentemente él dijo, usted está trabajando mucho. Esto yo lo entendí como una respuesta del Señor. Cuando uno trabaja para el Señor, realmente, si se dispone, que el mensaje ya fue dicho como Nehemías. Nehemías se quedó pensando en aquella región. Él no se quedó confortable en su situación, siendo copero del rey, mas su cabeza pensaba en la ciudad que estaba arruinada. Entonces eso me tocó en mi interior. Esa es una situación de nuestro día a día. Cuando él miró hacia la ciudad, todo lo ayudó. El rey escribió cartas para él. Recomendó a él para que fuera el ejército con él. Vaya con Dios. El mundo cooperó con Nehemías para que él fuera. Eso me tocó mucho. Cuando el Señor pone en nuestros ojos, cuando tenemos la realidad de Dios. Así quedamos mirando en nuestra situación, nuestra capacidad, nuestro cuidado. Eso realmente nos limita o limita lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando miramos con estos viajes, vemos la necesidad del Señor afuera, cómo el Señor necesita de siervos para poder restablecer estos muros. Ahí realmente tenemos que arremangarnos y trabajar. Amém. Sí. Eu fiquei impressionado com os versículos de Jeremias, né? Yo quedé impresionado con los versículos por todo el motivo del cautiverio que llevó a la situación del templo, viendo la necesidad de los muros. El Señor con su corazón tan dulce, transmitiendo su palabra, el propio Dios para nosotros. Sí. Si nosotros no agarramos con voluntad esta palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a seguir cautivos. Es una palabra viva. Es el propio Cristo que se dispensa para nosotros. Somos reino y sacerdote. Es algo maravilloso. Hasta tonterías habló. Tenemos que estar atentos para no estar lejos de la palabra. Y que no sea una teoría, que sea una práctica. Apariencia y realidad. Tenemos que estar encorajados para seguir la palabra de cerca. Lo que Rafael y Daniel dijeron ahora me da un sentimiento de hablar una palabra como estamos siempre hablándoles a los valientes de David, que estamos siempre hablándolos. Si todos estamos mirando aquí a André, Daniel y Rafael,
son jóvenes, ya jóvenes ya en una edad que ya tienen familia, son ya más maduros, y normalmente esa edad son personas muy solicitadas en sus empresas. El tiempo es escaso, ya está la familia para cuidar, ya hay hijos, ya están creciendo, necesita de cuidados, y aún algunos asumen la responsabilidad en la iglesia. Es muy difícil que el Señor pueda contar con ellos, porque el tiempo de los hermanos de esa edad son extremadamente requisitados. Entonces, tienen poco tiempo por Faraón, por sus empresas. Son personas relativamente ganan bien, y cuando usted gana bien, usted también tiene que o retribuir o contribuir con ese salario que recibe. Entonces, son jóvenes maduros, que es muy difícil que tengan tiempo. Son realmente muy ocupados. Pero lo que nosotros vemos ahora es que cuando ellos comienzan a acompañar de cerca la palabra, y el Señor comienza a hablar a sus corazones, y ellos comienzan a oír diligentemente la palabra del Señor, parece que el resto el Señor hace. Son personas que poco tiempo atrás era imposible que ustedes le pidan a ellos que den tiempo, pero ahora usted ve que cada vez más el Señor les está dando tiempo para que ellos sirvan. Entonces yo quiero alentar a que haya más hermanos que están en esa edad, que están con miedo de entregar el tiempo al Señor, porque son también muy ocupados, muy solicitados por sus empresas o por su negocio. No tengan miedo, no se comprometan a dar tiempo, comprométanse en seguir de cerca la palabra. Y yo creo que la palabra va a hacer toda la obra y les va a dar tiempo a ustedes. Y ahora, ¿saben? Ustedes, si ustedes no permiten que el Señor haga esa obra en la vida de ustedes, nunca tendrán tiempo. Hasta el fin de su vida, ustedes nunca van a tener tiempo. ¿Y ahí qué va a suceder? Usted va a tener una vida para desenvolver su carrera profesional, con sus hijos, de su matrimonio, etcétera. Pero al fin de su vida, si usted no fue útil en la mano del Señor y usted no se tornó un vencedor y que realizó la obra del Señor, y para mí eso, la vida va a quedar vacía, sin sentido. Entonces, gracias al Señor, Rafael en verdad no dio el testimonio más detallado aquí, pero él habló un poco para nosotros, que realmente él estuvo un poco preocupado, porque por el hecho de estar dando tiempo para la obra, para el Señor, para la casa adolescente, y saliendo los fines de semana, está tan ocupado con eso, con la iglesia, con los adolescentes, y estaba con miedo de que su jefe percibiese que él no está dando tanto tiempo como debería dar, y estaba preocupado con eso. Pero para su sorpresa, su jefe le dijo y le comentó: mira, estás trabajando mucho. Y él está diciendo que su jefe le diga que lo iba a censurar, pero no, el jefe por el contrario le dijo: usted está trabajando mucho. Entonces, para los que sirven al Señor, el Señor da en cuanto duerme. Entonces, no necesita preocuparse. Busque seguir de cerca la palabra. El Señor va a hacer toda la obra. Como dije ahora, si diligentemente oíres su voz y guardareis mi pacto, el resto el Señor hace, deja que el Señor haga. ¿Cómo es que el Señor nos va a hacer un reino de sacerdotes si nosotros no tenemos tiempo para servir al Señor? Deje que Él va a hacer, Él va a hacer. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a tornar una nación santa si nosotros no tenemos tiempo para rumiar la palabra y hacer que la palabra nos santifique? Si la gente oye diligentemente su palabra y practica su palabra, el resto deje con el Señor que Él hará. Entonces, gracias al Señor por eso.
vamos a entrar rápidamente en la palabra en sí. En el mensaje 5. Allá en Ribeirão Preto. Por eso que los adolescentes dijeron, no, nosotros vamos a tener que saber cómo continúa esta historia. Entonces ellos fueron a San Pablo también. Y es exactamente el mensaje 4 nos mostraba el cautiverio babilónico sucedió porque el pueblo de Israel despreció la palabra de Dios. Ellos persiguieron, ellos se burlaron de los profetas. Y ellos no obedecieron la palabra de Dios y ridicularizaban a los profetas. Entonces llegó un momento que yo dijo, no hay más manera, no tengo más nada que hacer con este pueblo. Y entonces el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Es la misma historia de la iglesia. La iglesia llegó un momento, es que al fin del primer siglo, la iglesia despreció la palabra de los apóstoles, de Pedro, de Pablo y al fin del siglo de Juan. Y en el siglo II, la iglesia comenzó a hundirse hasta el fondo del pozo y llegó a la iglesia en Tiatira. Por eso, cuando usted deja de lado la palabra del Señor, si usted diligentemente oye la palabra del Señor y guarda su pacto, todo va bien. Dios va a poder ejecutar su obra a través de la iglesia. Pero cuando usted deja de oír la palabra de sus profetas, ¿qué sucede? Comienza entonces a zambullir el fondo del pozo porque deja de tener el gobierno de Dios. Entonces en el pueblo de Israel fue lo mismo. Y en Segunda Crónicas, capítulo 36, nos muestra que el rey Sedequías no quiso oír la palabra de Dios a través de Jeremías y también el propio pueblo, los sacerdotes, también aumentaron cada vez más su iniquidad. Y entonces el Señor desde temprano mandó sus mensajeros porque Él amaba a ese pueblo. Pero ese pueblo se burlaba, menospreciaban y hacían escarnio. Se burlaban y burlaban de sus profetas. Entonces el versículo 16 de Segunda Crónicas 36, 16 dice, mas ellos hacían escarnio hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces el Señor permitió que fuesen llevados al cautiverio. Y en el Segunda Crónicas 36 aún fue la caída de Jerusalén. Solo que entre el primer sitio de Jerusalén y la primera llevada al cautiverio hasta la caída de Jerusalén, hubo una distancia de 20 años. 20 años. Por eso en Daniel capítulo 1 nos muestra, vamos a ver capítulo 1, Daniel 1, el primer exilio, la primera llevada hacia el cautiverio, la primera deportación, Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reino de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ahí comienza el sitio, comienza el asedio. Y en este primer asedio, en este primer sitio de Israel, el Señor entregó su mano a Joacín, rey de Judá, versículo 2, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pero él también llevó, versículo 5,
Y le señaló, espera ahí, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe eunuco, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 4, que sean muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. A partir de ahí, varios jóvenes fueron llevados al cautiverio babilónico y entre ellos Daniel. Entonces, fue la primera deportación de Jerusalén para Babilonia. Eso sucedió en el año 606, el año 606 antes de Cristo. Y 20 años después, en el año 586, cayó Jerusalén, que está descrito en 2 Crónicas 36. Ahí fue el fin de Jerusalén. Entonces, entre la primera deportación de Daniel capítulo 1, versículo 1, hasta el decreto de Ciro, en el año 536, yo tuve que corregir aquí. Yo tenía la Biblia cronológica de Wyss en inglés. Y en aquella Biblia en inglés, que es muy antigua, en aquella Biblia antigua en inglés, allí nos mostraba que el decreto del rey Ciro era en el año 538, antes de Cristo. Pero Víctor me regaló una Biblia que era más nueva, publicada, si no estoy equivocado, fue publicado hace poco y parece que Wyss también actualizó y fue en el año 536, de 538 fue al 536. Y entonces yo tuve ese error en el comienzo. Entonces, hace 70 años, son 70 años de cautiverio entre Daniel 1, versículo 1, hasta Esdras, capítulo 1, versículo 1, en el decreto del rey de Ciro, que sucedió en el año 536. Bien, entonces es interesante notar que en el año 536, cuando hubo el decreto del rey Ciro, es objeto del otro mensaje, menos de 50.000 personas volvieron a Jerusalén y concluyeron el templo en 20 años, en pocos años. Pero la terminación del templo se hizo en el 506. De 506, el 536 al 506 fue la conclusión del templo. Pero yo no pude hablar en este mensaje y voy a hablar ahora aquí para complementar el mensaje y la información. Ustedes vieron que Zorobabel volvió con menos de 50.000 a Jerusalén. Y ustedes vieron también que 71 años después, Nehemías percibe que la ciudad de Jerusalén aún está en ruinas, abandonada y asolada, porque los muros estaban derrumbados y las puertas estaban quemadas. Entonces él pidió autorización al rey para volver y también autorizar a los gobernadores locales. No sé si ustedes percibieron que él volvió con el aparato del ejército del rey Artajerjes, pero él no volvió como Zorobabel volvió con 50.000. No sé si percibieron, él no volvió con nadie, volvió con una comitiva particular, nadie volvió con él. Entonces, ¿con quién él contaba? ¿Con quién contaba él? Con los que construyeron. ¿Quiénes construyeron los muros entonces? Eso es otra cosa que yo no hablé. Yo quería que todos razonaran un poco. Entonces ustedes perciben que aquellos que volvieron, muchos se quedaron. Aquellos que volvieron y se quedaron, pero Jerusalén estaba en ruinas. Jerusalén estaba asolada. Entonces, ellos deben haber quedado algunos en Jerusalén, pero la mayor parte quedó en la región, o viviendo en Samaria, o viviendo cerca en las ciudades vecinas. Entonces ustedes ven que no sirve solamente la restauración del templo, que usted no restaura el gobierno en Jerusalén.
Usted no tiene seguridad para vivir ahí, porque no hay quien gobierne. Entonces todo está abandonado. Nadie puede vivir en una ciudad que no tiene gobierno. Una ciudad abandonada, nadie vive ni vuelve. Aunque volvieron, pero no pueden vivir ahí. Entonces eso es lo que quería llamar la atención, que no pude hablar en el mensaje. Entonces, ustedes ven que cuando él convocó, yo leí en el mensaje que él salió para inspeccionar, Nehemías salió a inspeccionar los muros caídos, las puertas quemadas. Él no le dijo a nadie para qué volvió, solo que ahí después él convocó a los que estaban ahí diciéndoles a qué él vino. Y cuando él dijo, y cuando él habló esa palabra, gracias a Dios, que el Señor le dio tanta gracia a él, que el pueblo se convocó y se presentó. Eso está en Nehemías capítulo 2. Capítulo 2. Aquí. Al versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Aparentemente eso es algo fácil de suceder, pero no es tan fácil que suceda. Es un pueblo que volvió y vive en la miseria en la ciudad de Jerusalén, sin gobierno, abandonada, y ahora llega Nehemías y dice, bueno, vamos a edificar. Entonces, si no es la operación del Señor, a través de la palabra que el Señor le dio a Nehemías para que Nehemías diga y la acción del Espíritu, no había sucedido nada. Entonces, gracias a Dios que ellos esforzaron sus manos para bien. Por eso digo, hermanos, todo es el Señor que gobierna. Entonces, cuando la mano del Señor está ahí, las cosas suceden. Por eso no sirve que intentemos hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad. Si la dirección del Señor no está, si el Señor no nos da una palabra para hacer, en vano trabaja el hombre. Pero gracias al Señor nosotros hemos visto todos estos años cómo el Señor está haciendo entre nosotros. Y no es porque haya algún hombre súper capaz de realizar estas obras, no. Es el Señor que está haciendo. Porque la dirección de Él está aquí, la palabra de Él está aquí. Y Él está realizando su obra. Y ahora el pueblo está levantando el ánimo y comenzó a edificar. Inmediatamente cuando comienza la edificación, yo voy a terminar con el versículo 19 y ustedes comentan. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué quiere decir? Cuando usted comienza a trabajar en el gobierno de Dios en Jerusalén, inmediatamente Satanás reacciona. ¿Por qué? Porque aunque está queriendo hacer algo en Jerusalén y los muros están derrumbados y las puertas quemadas, todo lo que haga ahí, Satanás se ríe. Sanballat, Tobías y Gesem, ellos no les importa. Pero cuando usted vuelve a Jerusalén y quiere cerrar los muros, establecer el gobierno interno, ahí el gobierno de Dios se preocupa. El gobierno de Satanás se preocupa. El mensaje de Perú yo voy a tornar más claro eso. Sanballat, Horonita. Horonita hace parte, es moabita. ¿Vio Andrés? Sanballat es moabita. Y Tobías es amonita. Moab y Amón son los dos hijos de Lot. Y Lot podría fundirse, pero Dios no quiso así.
Él se podría haber hecho una sola casa con Abraham. Si él hubiese dicho a Abraham, Abraham, yo no me quiero salir de usted, yo quiero ser uno con usted. No quiero ni merezco ser su hijo, pero todo lo que es mío es suyo, no tengo nada. Él hubiese sido bendecido. Pero ahora, más adelante vamos a ver eso en Perú, que Dios juró que los moabitas y los amonitas no entrarían en la congregación del Señor hasta la 10ª generación. Entonces, es un pueblo que su ascendencia no quiso la bendición, no quiso seguir a Abraham. Ahí perdió la bendición. Entonces son personas que aparentemente están con nosotros, estaban con nosotros, pero que no tenían el mismo espíritu de Abraham, el mismo espíritu de seguir de Abraham, y siempre están buscando su propio beneficio. Y entonces escogió el camino más de la llanura, fue a Sodoma. Y son personas que tienen un proyecto propio. Y Abraham no tiene proyecto propio. Tiene su proyecto, el proyecto de Dios. Por eso yo digo siempre, si usted es aquel que busca, aprovecha la iglesia como trampolín para hacer su propia obra, buscando su propia voluntad, usted va a ser como Lot, como amonita o como moabita. Pero si usted es aquel que no tiene un proyecto propio, usted no tiene su propia voluntad. Eso yo dije cuando hablé de la adoración a los ídolos, ¿se recuerdan? Porque adoración a ídolos es para buscar su propia voluntad, su propio beneficio. Pero nosotros no estamos aquí buscando nuestro propio beneficio. No estamos buscando y amando a Dios y amando a la iglesia y sirviendo a la iglesia por nuestro propio beneficio. Estamos aquí apenas para hacer la voluntad de Dios. Y Abraham tenía ese corazón, pero Lot no. Lot tenía un corazón de buscar su propio beneficio. Entonces, sabe, amonita, moabita sigue esa dirección de buscar su propio interés, su propio beneficio. Entonces no hay parte en esta construcción. Amén. Por eso que Nehemías dijo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, versículo 20, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Por eso, los que están reedificando los muros no pueden buscar su propio beneficio. No estamos aquí para proyecto propio, interés propio. No estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Nosotros no buscamos nada para nosotros y ahí sí nosotros tendremos parte en este trabajo. Si usted tiene una ambición propia, si usted quiere hacer un proyecto propio, obra propia, no hay parte en este proyecto, no tiene parte en esta reconstrucción de los muros. Ya hablé mucho, ahora hablen ustedes. Também. Siervo es siervo. Quando você comentou, né, na mensagem sobre Nimrod, é interessante ver Esa parte que usted comentó sobre esse lado, né? el mensaje. O fato de Nimrod Es interesante ver este lado. capaz de se defender das Cuando Nimrod crió esta torre, que sobrenaturais, vamos dizer assim, ou que o homem não tem o domínio, né, como era Que- a chuva, como foi ali na época do que dilúvio. que es sobrenatural porque el hombre no tiene dominio, por ejemplo, sobre la lluvia, mas el querer buscar crear con su propio poder una torre para poder no fuera a pasar nuevamente la destrucción nuevamente. Realmente el hombre busca es su conforto. Es pura mitología griega. Son dioses que buscan su propio beneficio. Mas delante del Señor tenemos una visión, un propósito. Nehemías tenía un propósito. Y cuando él se reunió ahí, cuando muchos que no estaban en el cautiverio, mas estaban dispersos, eran personas pobres, con poca capacidad financiera. Mas ellos también ayudaron a Nehemías para poder hombro a hombro, para poder reconstruir los muros. De hecho,
Los muros no solamente para dividir un espacio, para marcar un gobierno. Es muy bueno esto. Ahí muchos creen que están separando, era una región geográfica, delimitando. Era para limitar las personas, delimitar aquellas personas que estaban bajo el gobierno de Dios, para que los opositores que hablaban que Nehemías quería ser rey sobre los demás, sobre el pueblo, tenían la decisión de matarlo. Más gracias al Señor, el corazón de Nehemías estaba firme, porque él estaba bajo el gobierno de la autoridad de Dios. Más, es interesante ver esto. Después de haber construido los muros, él pasa un tiempo más ahí en esta región. Garantiza de que el gobierno de Dios se estaba estableciendo en esa región para poder mantener a los demás bajo la autoridad de Dios. Eso es maravilloso verlo. Él garantizó a esta región sobre esta autoridad. Amén. Es interesante ver que el corazón de Nehemías, cuando escuchó hablar que Jerusalén estaba destruida, que era tierra de nadie, eso dolió en su corazón. Y vemos que no es una obra de interés propio. No era una obra de beneficio personal. Él era el copero del rey, un consejero, alguien de importancia, sirviendo al rey. Él estaba muy cómodo, mas la situación de degradación, porque el pueblo que se había devuelto estaba sin la protección de los muros. Eso dolió al corazón de Nehemías. Y ahí cuando leemos de Nehemías, él ve las puertas, los muros de varios ángulos. Él ve todo desolado y eso da tristeza. Más lo que me llamó la atención ese versículo. Él respondió inmediatamente para Sanballat, para Gesem, el Dios de los cielos. Es el que nos dará éxito. Entonces él estaba confiando en el Señor, es la palabra del Señor, es la vida del Señor ahí. Y él habló enseguida. Nosotros, sus siervos, nos disponemos. Cada uno de nosotros debemos disponernos. Más cuando yo tengo una disposición, yo quiero beneficio propio. Yo comienzo a comparar. Ahí ya yo perdí el buen éxito de lo que Dios me quería dar. Más, si tocamos al Señor y vemos que la situación necesita ser restaurada, más ahí miramos al Señor, ahí Sanballat y Tobías, que estos son descendientes de los. Así como lo que ya desde el principio se separó de la bendición, escogiendo el camino tranquilo, los pueblos. Cuando escogemos presentarnos, cuando nos disponemos para reedificar un muro, antes que servir el vino para el rey. Tiene una causa, tiene un propósito. Es el Señor confirmando su palabra. El Señor está al frente. El discurso que él hizo para la familia
para que ellos rápidamente se dispusieran para poder ayudar a reedificar los muros. Esto es maravilloso, oh Señor Jesús. Nosotros debemos estar primeramente dispuestos para reedificar, para traer al Señor de vuelta, la comunión con los hermanos, con la familia, para poder construir una parte del muro. Hermano Pedro, una cosa aquí. Solo un embrión para establecer un gobierno, porque ni muros tenía ahí. ¿Cómo el enemigo reacciona? Gobernar por la palabra, volver, escuchar la palabra y reaccionar. Como Satanás usa esa sensibilidad. Cuando el gobierno de Dios está en la iglesia, cómo reacciona rápido para animarse, para agredir. Es muy fuerte. Ustedes ven que después de que se terminó la construcción del templo, pasó 70 años. En estos 70 años, ellos estaban a voluntad, pero cuando alguien regresa y decide reconstruir los muros, ahí ellos perciben, aquí va a haber gobierno y nosotros no vamos a ser parte de eso. Entonces ahí fue la preocupación. Entonces, como ya estamos casi al fin de la hora, yo quiero traer para nuestra práctica de hoy todo lo que vimos. Yo les quiero mostrar a quien nos acompaña que en la historia de la iglesia es lo mismo. Primer siglo, la iglesia comenzó de una manera maravillosa. Aquella primera fase, etapa de la iglesia en Jerusalén, llena de vigor, siguiendo la enseñanza de los apóstoles, teniendo comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, milagros, señales y prodigios eran hechos por las manos de los apóstoles y la iglesia tenía alegría, comían con simplicidad y alegría en el corazón y día a día el Señor acrecentaba a los que serían salvos. Es decir, era una vida de iglesia maravillosa, pero hasta que después de Hechos 15 se introdujo ese concepto de volver a la práctica de la ley, del judaísmo, y eso sacó el vigor. Y entonces el Señor ya preparó, sabiendo esta situación, había preparado en Hechos 9 a Saulo, y en Hechos 13, Saulo es enviado, y así en adelante. Yo no puedo perder tiempo ahora con eso. Pero sabemos que el primer siglo, como dije, por rechazar la palabra de los apóstoles, eso trajo una degradación a partir del siglo II. Y la cosa se fue hundiendo hasta llegar a la época de la iglesia de Tiatira, que es la iglesia de Roma, el papado. Y eso hizo con que la iglesia llegase al fondo del pozo. Entonces Dios usa a Martín Lutero y hace la reforma. Y la reforma fue muy débil. Fue importante, trajo de regreso la Biblia abierta al pueblo de Dios, pero muchos vicios continuaron y continuaron aún fuerte. Y hasta el día de hoy, el clericalismo, sistema pastoral, sistema de clérigo y laicos, sigue hasta hoy, y laicos sigue hasta hoy. Padres, sacerdotes, pastores, hasta el día de hoy. Y estos pastores y sacerdotes reciben un salario. Lo que el Señor advirtió contra la doctrina de los nicolaitas y contra Balaam, la doctrina de Balaam. Estas dos cosas continuaron con la iglesia en Sardis. Entonces el Señor necesita, esto en verdad es continuar en el cautiverio babilónico. Hasta Sardis todavía estaba en el cautiverio babilónico. Gracias al Señor hizo un retorno y a esbozar un regreso para restaurar la situación de Filadelfia. Y comienza entonces en el siglo XIX, el Señor levanta a los hermanos y los hermanos
Lo más importante que sucede con los hermanos es la liberación del sistema de clérigos y laicos. No hay más pastores, no hay más sacerdotes entre ellos. Entonces todos son miembros del cuerpo de Cristo y ellos se trataban unos a otros como hermanos y entonces ellos eran llamados de los hermanos. Solo que no fue más lejos que eso. Y la unidad, una unidad idealista, no era una unidad práctica, pero luego hubo una división entre ellos y hoy prácticamente están con un poco inexpresivo en relación al retorno de la iglesia en Filadelfia. Entonces, el Señor usó a Watchman Nee y el Señor, a través de Watchman Nee, dio un avance más grande. Él pudo ver que en la Biblia solo hay una iglesia en cada ciudad. No hay tantas denominaciones en una ciudad. Entonces, él propuso esa base, volver a esa base de la unidad. No importa si son más espirituales o más numerosos, no. Lo importante es que alguien vuelva a la base correcta. Esto es, que alguien regrese de Babilonia a Jerusalén. Entonces, él vio eso y comenzó a practicar eso. 400 iglesias se levantaron en China, 30 o 40 en el sudeste asiático, y él incumbió a Witness Lee de salir de China porque la revolución comunista había comenzado en China, y Witness Lee salió de China, trajo a Occidente esta visión de iglesia, y el hermano Don fue enviado por Dios a América del Sur, a Brasil. Y así comienza el retorno del cautiverio babilónico a Jerusalén. Entonces, justamente por tener esta base correcta de la unidad que representa a todos los hijos de Dios, entonces Dios pasó a entregar a esta iglesia la palabra dirigida a la iglesia de hoy, a los que están en esa base correcta aquí. Esa base incluye a todos los hijos de Dios. En otras palabras, quien volvió en el tiempo de Zorobabel a Jerusalén son solo 50,000. Había millones esparcidos por todos los lados por Babilonia. Pero quien volvió a Jerusalén es el que está en la base correcta. Entonces, no es una cuestión de ser más numerosos, de ser más ricos, más poderosos. No, es la base. Entonces, gracias al Señor, con eso vino el retorno. El Señor volvió a entregar la palabra profética para esos que están en la base correcta. Y así, gracias al Señor, nosotros practicamos hasta el día de hoy. Pero percibimos que aún faltaba algo. Así como el regreso de los que volvieron con Zorobabel para reedificar en Jerusalén. Pero aún faltaba, hubo 70 años de abandono de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén estaba abandonada, no tenía gobierno claro. Entonces, ¿cómo es el gobierno de Dios? Usted tiene la base correcta de la unidad, pero ¿cómo la autoridad del Espíritu Santo que Watchman Nee vio? Y el hermano Lee preconiza que la iglesia tiene que tener la unidad y la autoridad del Espíritu Santo. Pero eso queda muy vago, muy abstracto. ¿Cómo? ¿Cómo el Espíritu Santo ejerce la autoridad sobre la iglesia? Aún falta el gobierno. Entonces, en el tiempo de Nehemías, la ciudad de Jerusalén está entregada a las moscas, está en ruinas, muros derrumbados, las puertas quemadas, y Sanballat, Tobía y Gesem, cualquiera de la región entran, salen, mandan, desmandan. ¿Y cómo se hace entonces? Gracias al Señor, por la misericordia del Señor, a partir del 2017, 18, 2019, nosotros pasamos a percibir que la palabra que el Señor nos habla, esa palabra profética que Él entrega a quien está en la base correcta, esa propia palabra es la que realiza la obra de Dios. Ahora, estaba tan claro desde el comienzo en la Biblia y nosotros no entendíamos. Y aún en el tiempo de Watchman Nee, en el tiempo de hermano Don,
aunque había progreso, claro que hubo, pero aún tomábamos la palabra como palabra profética, pero no confiaba en la propia palabra profética y en el poder que ya tiene. Y queríamos nosotros hacer un hermoso mensaje, preparar un mensaje, porque eso es todo resquicio de Sardis. Nosotros decimos que estos son bellos sermones, bellos mensajes, bien elaborados. Y esto es lo que va a hacer. No, eso es capacidad humana. Dios puede hacer de la manera que Él quiere hacer, a través de su simple palabra pura. Y nosotros fuimos tanteando a través del colportaje dinámico, es que percibimos eso, yendo a la calle. Porque en la iglesia usted tiene su posición de hermano responsable, una posición de aquí, que los hermanos te escuchen, pero en la calle usted percibe el verdadero poder de la palabra, percibe en la calle. ¿Por qué? En la iglesia los hermanos te escuchan, te honran, te respetan, pero en la calle nadie te conoce. Entonces, ¿quién tiene que ser poderoso? Es la palabra. Entonces descubrimos que la propia palabra que el Señor nos habla cada semana, esa palabra en la calle tiene poder. Entonces, ahí que entendemos que el muro de Jerusalén es restablecido, que eso, levantar los muros, reconstruir los muros, restablecer la palabra, el gobierno de la palabra. ¿Qué es el gobierno de la palabra? Vamos a dejar que la palabra nos guíe, la palabra da dirección, la palabra nos gobierna. Eso. Solo que yo necesito ahora hablar de la reconstrucción del muro. Hasta fue rápido, en un año se hizo. Pero Nehemías, él cumplió todos los 12 años que el rey Atarjerjes le dio como gobernador de Judea. Entonces, él ejerció 12 años. ¿Por qué? Porque aún restaurando los muros, que mucha cosa para ser restaurada. Después hay que restaurar los servicios, las ofrendas, la leña para los sacrificios, para los fuegos, los sacrificios, el diezmo de diezmo, los levitas, cantores, los que guardan las puertas, tantas cosas. Entonces, eso llevó un tiempo, estamos en ese proceso ahora. Yo creo que ahora los muros, yo creo que están levantados, pero están los muros, pero falta normalizar muchas cosas. Entonces, estamos trabajando para terminar y normalizar y el Señor pueda regresar. Entonces, yo creo que estamos muy cerca del regreso del Señor. Muchas cosas falta que hacer, pero aún estamos, y yo creo que inversores del reino vino para restaurar el asunto de las ofrendas, para que la obra tenga recursos, para hacer la obra del Señor y más cosas, el sacerdocio, ser sacerdote, los levitas siendo restaurados, están siendo restaurados ellos. Entonces, el evangelio del reino siendo predicado toda la tierra habitada es lo que estamos haciendo. La iglesia está siendo edificada. Entonces, cuando todo eso termine, el Señor volverá. Esa es mi esperanza y mi alegría de poder, y esa es mi motivación para poder proseguir en este trabajo y en esta labor. Esto ahora es con ustedes. Você pode ter certeza, irmão Pedro, que é igual fala aqui em Neemias 4:6, né? Fala assim, assim edificamos um muro e todo muro Usted tiene la certeza, hermano, de que habla aquí en Nehemías 4:6. El pueblo tenía ánimo para trabajar. Nosotros hoy tenemos ánimo para trabajar. No es por nuestra propia voluntad. Es porque es realmente la palabra que nos da el ánimo. A mí me llamó mucho la atención porque tenemos cada vez más ánimos entre los hermanos para salir a las calles. Tenemos mucho trabajo en la casa de adolescentes. ¿Con qué tiempo tenemos para hacer todas estas cosas? Más, ¿de dónde viene este ánimo? Viene de la palabra. Y hoy estamos en eso, cerrando los muros, cerrando las brechas. Oyendo a Tobías, Sanbalá, los amonitas.
Y cuando ellos vieron que ya comenzaban a cerrar los huecos, ellos quedaron bravos. Es una garantía de que el gobierno de Dios assim, deixar os irmãos deixarem de servir, né? Desanimarem de servir os jovens, os capitães. No, hubo una palabra en la cual nos animó para que ninguno dejemos de servir. Por eso debemos cerrar estas brechas, estos huecos. Es muy curioso porque nosotros estamos oyendo sobre Apocalipsis y el Señor nos está llevando para Nehemías. Ya hemos sentido esto naturalmente, este link. Mas esto está cada vez más atrayente. La palabra está muy atraente. Y esto es por esta causa. Ahí yo pude entender que Juan estaba cerca del Señor. Y esto lo disfrutamos mucho. Que el agua fluía. Y él vio el agua. Vio el Espíritu. Mas cuando estamos cerca, empezamos a entender y oír de manera correcta. La cuestión de la unidad es lo que Dios desea. Recibiendo la palabra del Señor correctamente, hemos recibido revelaciones que hoy el Señor nos está dando más. El Señor está revelando muchas cosas a la iglesia. El Señor nos está dando esta palabra de que los muros no es simplemente una delimitación de ciudad, que es el gobierno y que el Señor ha avanzado cada vez más. Realmente somos la iglesia en Filadelfia. Guardamos la palabra y no hemos negado el nombre. Vamos a hacer esto en breve. Vamos a llegar a Apocalipsis en este link. Es muy interesante ver esta historia de la iglesia, como hablaba para nosotros. Llegar a este momento en que, de cierta forma, tenemos acceso a la palabra. Hemos recibido esta palabra, más los últimos tiempos hemos dependido de esta palabra, saliendo de la teoría y entrar en la práctica. No, para nada tener, es bueno solamente tener conocimiento, tener método, mas cuando dependemos de la palabra, tenemos la mejor experiencia. Y el Señor da experiencia para aquel que depende. Señor, mira, esta persona lloró. Ella se impresionó. Los adolescentes no tienen mucha argumentación. No tienen mucha experiencia. Mas no es su persona, es la palabra. Yo he compartido con los adolescentes que no entrar en una rutina solamente por hacerla, así como el grito de guerra. Yo sé hacer la inmersión. Tenemos que tener realmente que disfrutar la palabra, tener el amor por la palabra, porque esta palabra es la que nos sustenta. Es por ella que tenemos buen éxito. Es muy rico esto. Y es como usted habló. En la calle uno no es nada. Tenemos que depender de la palabra. Buscar al Señor. Y el Señor es tan fiel que cuando lo buscamos, Él nos da el buen éxito. Y eso hace toda la diferencia. En el pasado era algo muy teórico. Era quien leía más hoy tenemos disfrute
en la palabra viva. Muchos milagros han acontecido. Eu só preciso complementar uma coisinha bem rapidamente. Acho que vocês comentaram também. Solo necesito cumplimentar algo. Ustedes también ya comentaron. Quiero dejar claro que los muros son el gobierno de Dios a través de su palabra. Los muros no dejan a nadie fuera de la iglesia. Eso tiene que estar claro. Así como la visión de iglesia no deja a nadie afuera. No sé si entienden. En verdad, hay pocos, muy pocos tienen la visión de la base de la unidad. De aquello que Watchman Nee predicó, Winner Lee predicó y Don Julian predicó. Pocos tienen esa visión, pero esa visión de iglesia no deja a nadie afuera de los que no tiene visión. Justamente ¿por qué? Porque la visión de iglesia es la base que incluye a todos. Eso no cambia, eso no cambia. Ahora, ¿los muros qué son? Los muros son aquellos que aceptan el gobierno de Dios. Porque un pequeño grupo necesita aceptar el gobierno de Dios que de hecho, ¿para qué? Para que esta era pueda cerrarse. Dios pueda cumplir su voluntad a través de la iglesia, ya que la iglesia como un todo, la cristiandad como un todo, no entendió aún la operación del Señor. Entonces el Señor está contando con la iglesia en Filadelfia, que en verdad es un grupo menor en términos de cristiandad. Entonces, ¿quién está dentro de los muros? Son exactamente esos que vieron el gobierno de Dios a través de la palabra. Y ellos van a ejecutar exactamente Apocalipsis 12, el trabajo del Hijo varón. Entonces, quien no acepta la palabra profética no está fuera de la iglesia. Está fuera del gobierno de Dios, porque él mismo se autoexcluye. Nadie lo excluye. Entonces, él solo se autoexcluye. ¿Por qué? Porque no acepta la palabra. Entonces, yo les dije a ustedes que la iglesia como reino de los cielos, ella engloba a todos. Y el hermano Lee dice de esto de la apariencia del reino de los cielos, pero son pocos los que viven la realidad del reino de los cielos. Quien vive la realidad del reino de los cielos son aquellos que aceptan el gobierno de Dios. Es justamente aquellos que están dentro de los muros. Y así como Jerusalén es grande, pero Sión es una parte menor de Jerusalén, es la parte que lucha por el reino, es más o menos eso. Entonces, no entiendan mal, que nosotros decimos que los muros colocan gente fuera de la iglesia. No, sino que las personas que no aceptan la palabra profética como venida de Dios para gobernar a la iglesia, ellos mismos se colocan fuera de los muros. Pero quien acepta está dentro de los muros y va a trabajar para el regreso del Señor. Eso yo quería dejar bien claro. André, usted habla tan poco, André. ¿Quiere hablar las últimas palabras usted, André? Es muy buena toda esta palabra, más me gustó la última parte que usted habló en relación a los muros. La restauración no fue fácil. Aprender que la palabra profética es la orden, el mandamiento de Dios. Y cuando se sufrió la oposición, ahora es que los apóstoles hablan, que es la palabra que los apóstoles hablan es la palabra de Dios. Tenemos que colocar todo en orden. Tenemos muchas cosas que hacer aún, no está terminado. Aún tenemos que plantar árboles en la iglesia. Todos con las ofrendas nuevas, los cantores. Expandir, traer más personas para adentro. Todavía no hemos llegado al final. Lo que necesitamos es volver real el gobierno de Dios para muchas personas con la predicación del evangelio del reino a toda la tierra habitada, para que este gobierno de Dios
su palabra hasta que el Señor vuelva. Y para devolver para ellos el gobierno del Señor. Esta historia, nuestra historia, muy similar. Andrés, elija entonces alguno de los dos para orar por todos. Yo escojo a Daniel para que ore por nosotros. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Usted, Señor, nos ha bendecido, nos ha dado buen éxito. Continúenos encorajando para poder estar próximo a la palabra, para seguir estableciendo su gobierno en esta tierra, para hacer estas actividades aquí en la tierra, para poder bendecir todas las iglesias, bendecir la familia, para que podamos estar juntos reconstruyendo estos muros. Oh Señor Jesús, amén. Bendiga el viaje del hermano Pedro para Perú, los cooperadores. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Gracias Rafael y Daniel y Andrés. Buenas noches a todos. Amén. Chao.